Ocurrió en Torremolinos, una pequeña localidad española de Málaga, en la Costa del Sol. El 6 de junio de 2023, un grupo de policía se dirigió hasta la calle García de la Serna. Entró al dúplex que buscaban y unos agentes especializados utilizaron un sistema de rayos X para observar lo que había detrás de las paredes. Miraron por todas partes: la cocina, el baño, las habitaciones, el techo, los pisos. Lo hallaron finalmente en el fondo del vestidor. Ahí estaba. Con ayuda de los inquilinos comenzaron a romper a martillazos el muro de ladrillos hasta que sacaron una gran caja de madera parecida a un ataúd. Al abrirla, surgió un olor fuertísimo que irritó sus ojos y sus narices. El interior de la caja estaba repleto de cal. Tratando de tapar sus rostros, la fueron removiendo y debajo encontraron una bolsa de plástico negra que contenía el cuerpo sin vida de una mujer. Sobre su torso había un ramo de flores marchitas y un cuchillo con sangre seca. Días después, la policía científica hizo la prueba de ADN y confirmó lo que se sospechaba: el cuerpo pertenecía a Sibora Gagani. ¿Quién era ella y cómo terminó en ese lugar tan recóndito y misterioso? Nacida en 1992, Sibora era una joven albanesa que desde pequeña había vivido en el pueblo italiano de Nettuno, cerca de Roma, con su papá, su mamá y sus hermanos. Su madre, Elisabetta Shahini, recordó que su hija adoraba a los niños y que soñaba con ser maestra. Pero como su familia era bastante humilde, desde joven tuvo que ayudarlos trabajando en heladerías e incluso en la industria del modelaje. Le gustaba que le tomaran fotos. Alrededor de 2009 conoció a un carpintero italiano de 31 años llamado Marco Gallo Romeo. Sibora tenía por entonces 17 años y recién había terminado el colegio. Pero a su familia no pareció importarle mucho la diferencia de edad. Solían compartir comidas los fines de semana y veían que Marco era muy cariñoso y protector con ella. Se amaban de verdad. Pero a lo largo del año siguiente, Marco comenzó a sufrir los conflictos del desempleo. Cansado de no conseguir trabajo, le dijo a su novia que quería irse a vivir a otro lugar donde pudiera hacer valer su título en hotelería. Sibora se entusiasmó con la idea de vivir en otro país y recibió la ansiada aprobación de sus padres. En 2011, Sibora y Marco llegaron juntos a Torremolinos, un pueblo cálido y tranquilo frente al mar Mediterráneo. Estaban felices y entusiasmados. Una nueva vida en un nuevo hogar. Sibora consiguió trabajo de camarera en un bar y Marco fue contratado en una pizzería a unos pocos kilómetros de Torremolinos. Ella iba y volvía cada temporada a Nettuno para visitar a sus padres y poder llevarles algo de dinero. Pero pronto la propia pareja empezó a arrastrar problemas económicos. Estaban tan limitados que para reparar algo simple como la cocina o el baño, debían acudir a los precios bajos de un albañil italiano que se había hecho amigo de Marco y que vivía en el municipio vecino de Benalmádena. Para ganar unos euros extra, Marco se metió en el negocio de sustancias ilícitas y solía vender en discotecas e incluso a veces llevaba clientes a su propio dúplex. Mientras tanto, Sibora trabajaba doble o triple turno en el bar. En esa época solía regresar agotadísima a su departamento y llamaba a su madre para decirle que estaba angustiada, que no se encontraba feliz. Marco contó que un día ella regresó más temprano, sacó de su bolso varios fajos de billetes y le dijo: «Quiero montar un negocio». Eran casi 25.000 euros. Él le preguntó asustado de dónde los había sacado. Sibora contestó que se lo prestaron unos usureros albaneses que había conocido en el bar. Desde hacía tiempo, una organización criminal de albaneses funcionaba como una mafia a lo largo de la Costa del Sol y cuando las cosas se ponían mal salían en las noticias. Salió en los medios de la región que en 2008 la Guardia Civil había logrado desmantelar a una célula de esta mafia, atrapando a 7 albaneses y también kosovares que se habían infiltrado en decenas de viviendas aplicando un sofisticado sistema para neutralizar alarmas. Otros miembros se encargaban de vender armas, robar autos, desaparecer gente y en algunos casos prestar dinero a personas ingenuas de Málaga, Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola. Por eso Marco recordó estar preocupado cuando Sibora le contó a quienes les había pedido el préstamo, pero de todos modos quiso apoyar a su novia. Aquel sábado salieron a festejar a un bar con unos amigos extranjeros.
Tomaron varios tragos, se embriagaron y regresaron a su dúplex con 2 colombianos de Benalmádena que querían comprar sustancias recreativas. Fue una noche intensa y confusa. Marco dijo que no recordaba mucho lo que pasó, pero al otro día despertó muy resacoso y vio que Sibora estaba llorando. Los 25.000 euros ya no estaban en el escondite del vestidor. De repente la vida de la pareja se convirtió en una verdadera pesadilla. Según Marco, a medida que iban pasando los meses, Sibora recibía más y más llamadas con amenazas de los usureros albaneses para que devolviera el dinero. Los días siguientes su novio la veía al borde del ataque de nervios y tenía un gran temor de que un día despertara y se diera cuenta de que ella había huido, sola y sin rastro, de aquella deuda peligrosa. A finales de 2013, Sibora le avisó que regresaría a Nettuno por un tiempo para estar con su familia. Pero luego de unas semanas, su novio comenzó a preocuparse y la fue a buscar con la ilusión de recuperarla. Luego de conversar largamente, la convenció de regresar a España y le prometió que cuando todo estuviera bien, se casarían. Sibora quedó tan entusiasmada que le comentó a una vecina del edificio el deseo que ella tenía de tener una gran boda, una hermosa boda que nunca pudo concretarse. Apenas un mes más tarde, el 7 de julio de 2014, Marco llamó a Elisabetta para consultarle si Sibora había vuelto a Italia. No, ¿por qué preguntas eso?, le respondió ella. El italiano le contó entonces que se había marchado sin decir nada y que estaba muy extrañado porque había dejado su ropa, su cepillo de dientes y sus maletas, todas sus pertenencias. Su madre la llamó una y otra vez, pero su hija no contestaba. Su celular parecía apagado y tampoco contestaba los mensajes de Facebook ni los correos electrónicos. Fue como si la hubiese tragado la tierra, mencionó su hermana. Sibora Gagani tenía 22 años cuando fue declarada desaparecida. Desde el principio, las circunstancias que rodearon su ausencia presentaron numerosos interrogantes. Luego de varios días, su celular no había vuelto a encender y no se había contactado con su familia, ni sus amigos, ni su novio, ni su trabajo. Marco le reconoció a los oficiales que en un primer momento pensó que la familia la podría haber estado escondiendo en su hogar. Al preguntarle, Elisabetta contestó que era cierto que Sibora solía visitar Nettuno, pero siempre avisaba con antelación. Eso sí, recordó que en su última llamada su hija había pronunciado una frase inquietante: si termino esta relación, tendré que desaparecer. Al jefe de Sibora también le resultó llamativo que ella se hubiese marchado sin avisar y sin siquiera cobrar sus últimas semanas de trabajo. Marco no quiso mencionar en aquel momento a los usureros albaneses y el robo de los colombianos. Confesó tiempo después que tenía miedo de que la policía indagara en sus negocios de venta de sustancias, pero sí reconoció los problemas económicos que venían arrastrando con Sibora. La policía barajó la posibilidad de una autoeliminación, considerando algunos antecedentes cercanos. 2 años atrás, una mujer malagueña se había arrojado de su balcón al no poder pagar una hipoteca, y un camionero de la región, padre de 2 hijos, se había autoeliminado cuando supo que le iban a quitar la casa por deudas. Pero en el caso de Sibora faltaba lo esencial: su cuerpo. Registraron varias veces el dúplex sin encontrar nada. También interrogaron a los vecinos del edificio. Un anciano que vivía solo les dijo haberla visto salir con maletas el día que desapareció, y varios señalaron haberse cruzado en los pasillos a algunos amigos de Sibora y a aquel albañil italiano que solía reparar su hogar. Las hipótesis se vieron trastocadas cuando descubrieron un dato crucial. Sibora había estado viviendo en Málaga bajo el nombre de Simona Faraone. ¿Por qué Sibora había cambiado su identidad? Desde Nettuno, su hermano Etlis les trató de explicar a los policías españoles que la residencia italiana de Sibora había caducado hacía tiempo y que ella tenía que residir en España con documentos falsos. Los investigadores comenzaron a considerar que quizás ella se había fugado de España ante el temor de que la policía descubriera que usaba un pasaporte falsificado. La búsqueda se hizo aún más difícil. Los agentes tuvieron que visitar hospitales y centros penitenciarios no solo consultando por Sibora Gagani, sino además por Simona Faraone.
También contactaron a las compañías aéreas para saber si alguien con esos nombres había tomado un vuelo en las fechas de su desaparición. Luego de varios meses sin resultados, las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para poder localizarla, y la asociación SOS Desaparecidos ayudó difundiendo la imagen de Zibora Gagani con su descripción. Tenía 22 años, ojos marrones, pelo castaño y diferentes tatuajes, una fecha en el brazo, un dibujo en la espalda, una estrella en el pie, y en la nuca también tenía otra estrella y una letra. La asociación SOS consiguió recibir algunos testimonios, pero fueron tan intrigantes como confusos. Alguien indicó desde Italia que se habían cruzado en Nápoles a una chica muy parecida a ella. Otro comentó haberla observado de noche caminando por el paseo marítimo de La Coruña, acompañada de un chico de piel oscura. Otro testificó que vio a Zibora en un autobús que se dirigía a Argentina, junto con unos hombres que parecían venezolanos o colombianos. Marco se mostraba preocupado. Hacía videollamadas con la familia de Zibora para señalarles dónde había colocado los carteles de búsquedas a lo largo de la Costa del Sol. Elisabetta contó que una noche su yerno la llamó para avisarle que unos contactos suyos le dijeron haberla visto en una discoteca de Málaga, yéndose con un hombre que hablaba un idioma raro, como búlgaro o serbio, o quizás albanés. Pero la señora no quería saber nada. Confesó que todas esas declaraciones la fueron volviendo loca. Su hija estaba en todas partes y a la vez en ningún lado. Y en el interín, el inexorable tiempo fue pasando y la gente continuó con sus vidas. Marco acabó mudándose con una pareja. Un tal David y su novia se instalaron en el piso de Torremolinos que antes era de Marco y Zibora, y el padre de Zibora falleció. No se supo de qué había muerto, pero partió de este mundo preguntándose por el destino de su hija. 9 años transcurrieron sin que se concretara nada, hasta la primavera de 2023. El 7 de mayo de aquel año aparecieron los padres de Marco en el restaurante italiano donde trabajaba Edlis Gagani. El hermano de Zibora los recibió y les preguntó intrigado qué hacían ahí. Zibora siempre estuvo en Portugal, comentó la madre de Marco con mucha seguridad. Le dio algunos detalles más que entusiasmaron a Edlis y a las horas se lo comunicó a su madre. Pero Elisabetta no quería escuchar a sus consuegros si realmente no tenían una pista segura, alguna evidencia real. No pasó mucho tiempo para descubrirlo. Habían pasado casi 10 años en la incertidumbre y en 10 días el caso se precipitó. Era el mediodía del 17 de mayo cuando los empleados de un bar de Torremolinos escucharon los gritos de auxilio de una mujer cerca de la playa de La Carihuela. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y un rato más tarde aparecieron patrullas policiales y ambulancias en el número 38 de la calle San Ginés. Varios testigos contaron a los agentes que habían escuchado una pelea intensa y luego vieron a un hombre saliendo rápido del edificio. Cuando los policías fueron al piso donde salían los gritos, hallaron la puerta abierta y a una mujer joven con una mochila tirada en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Los paramédicos chequearon su pulso. Ya era demasiado tarde. Le habían hecho unas 16 puñaladas. Los investigadores reconocieron la identidad de la víctima. Su nombre era Paula Martín. Tenía 28 años, se había criado en Málaga y era la segunda de 3 hermanos. Su hermana mayor la recordaba como una niña inteligente que le gustaba el ajedrez y que era la mejor del colegio en atletismo. Quería estudiar criminología, pero un vínculo tóxico la había desviado del camino. Se supo que había tenido un hijo con un hombre que era violento y que luego ella lo abandonó y al poco tiempo lo terminó denunciando. En 2020, Paula inició una nueva relación prometedora que revivió sus esperanzas en el amor. Le contó a su hermana con mucha ilusión que había conocido a un extranjero en Benalmádena, cerca de Málaga. Le dijo que la trataba muy bien, que era organizado en la casa, que cocinaba fenomenalmente y que incluso le llevaba el desayuno a la cama. Era el hombre perfecto. Paula lo apodaba Vi, una abreviatura de vida. Todos sus familiares, las tías, las abuelas, los hermanos, estaban encantados con él. Paula se había ido a vivir con su novio en un pequeño piso de Torremolinos.
Al principio le comentó que quería probar con la albañilería, pero luego de un tiempo consiguieron un trabajo bien pagado en un bar cercano y tuvieron 2 hermosos hijos. Paula parecía haber cumplido su sueño, pero se estaba equivocando. Una tarde, a finales de 2021, Vi fue a buscar a sus hijos al colegio y una de las maestras aprovechó para preguntarle qué estaba pasando con la madre, que hacía tiempo no la veía. Él le contestó que Paula estaba angustiada y bajo tratamiento psiquiátrico porque no quería salir de su casa. Pero la verdad era otra. Vi no quería que saliese de su casa. De repente se convirtió en un hombre muy celoso. Le decía que no le gustaba que se maquillara, le controlaba el celular y le prohibía tener redes sociales. Incluso le impedía ir al ginecólogo porque creía que coqueteaba con él. Una vez le bloqueó las tarjetas a Paula porque ella quiso irse sola a su ciudad natal. Quería que se quedara siempre en el hogar, bajo ese techo. Las discusiones entre ellos fueron empeorando. Una semana antes de la tragedia, la pareja fue a Málaga para visitar a la familia de Paula y su hermana notó que Vi estaba muy irritado y controlaba lo que su novia incluso comía y bebía. En la víspera del 17 de mayo, la hermana de Paula la llamó para preguntarle cómo estaba y ella le respondió que había terminado con él. Ya no lo soportaba más, pero cortó sin poder explicarle los motivos de este hartazgo definitivo. Nunca se los pudo explicar. Esta había sido su última llamada. Hacia el mediodía del 17 de mayo empezaron a escucharse los gritos de Paula, sus gritos de socorro. Cuando llegó la policía, los vecinos le contaron que vieron a su novio saliendo con rapidez del edificio. Los agentes comenzaron a difundir de inmediato la foto de él en redes y comercios. A eso de las 5 de la tarde, una de las patrullas detectó a un hombre intentando forzar una puerta de madera de un complejo y todos los policías se dirigieron hacia allí. Ante la mirada expectante de aquel pueblo tranquilo, varias patrullas lo terminaron acorralando. Sin más opciones, el prófugo aceptó ser esposado y llevado a la comisaría. Unas horas después, una vecina malagueña leyó la noticia sobre la persecución y al ver la foto del detenido quedó totalmente anonadada. Se parecía mucho a él, al hombre que ella conocía. De inmediato marcó el número de Elisabetta Gagani y le avisó lo que había descubierto. Aquel hombre arrestado era nada más y nada menos que Marco Gallo Romeo. En el sistema figuraba que 2 parejas anteriores ya lo habían denunciado por violencia de género y le habían aplicado medidas de alejamiento. Con una indignación más profunda, averiguaron que en Italia había sido diagnosticado con esquizofrenia y que en 1996 fue ingresado en un hospital psiquiátrico por alucinaciones y un episodio maníaco. Nada de esto le había dicho nunca a Sibora ni a su familia. Cuando lo interrogaron por la muerte de Paula, Marco le reconoció a la policía que hacía varios días venía consumiendo alcohol de forma desenfrenada y varias sustancias psicoactivas. La mañana del crimen vio que su novia tenía la mochila puesta y que pretendía irse. Entonces iniciaron una fuerte discusión, se gritaron, hubo un forcejeo y ella de pronto agarró un cuchillo largo que pertenecía al bar. Él la tomó del cuello, la tiró al suelo. Paula gritó socorro y como Marco no lograba callarla, le sacó el cuchillo de la mano y le hundió el filo varias veces. Entonces se cambió de ropa, se lavó las manos en el baño y huyó. Después de eso dijo no recordar nada más. Todavía desconocemos las razones ocultas que lo llevaron a eso, pero cuentan que mientras los oficiales lo trasladaban a su celda, Marco observó en los pasillos de la comisaría un avejentado cartel de búsqueda con el rostro de Sibora, y algo en él pareció quebrarse. Se frenó, miró a uno de los guardias y le dijo: «Quiero colaborar porque esto me va a perseguir por el resto de mi vida». Después de casi una década ocultando la verdad, reveló que Sibora estaba escondida en su antiguo dúplex. Fue entonces que los oficiales dieron el aviso y un equipo especial retornó luego de muchos años a aquel piso en la calle García de la Serna. 3 veces fueron a realizar las inspecciones. Perforaron muros, aplicaron densímetros, introdujeron microcámaras y no hallaron nada. Algunos llegaron a sospechar que Marco había engañado a los oficiales, que quizás en su locura había confesado un crimen que nunca había ocurrido.
En la tercera inspección, se toparon con algo perturbador. Sobre el techo del cuarto de baño había escondido un pequeño cofre con arroz con una foto de Sibora, que los investigadores interpretaron como un amarre o una maldición. ¿Marco había realizado un ritual esotérico para desaparecer a su novia? ¿Era eso lo que quería confesar? El 6 de junio, la policía volvió para la cuarta inspección con un sofisticado sistema de rayos X que se usaba para detectar explosivos ocultos. Finalmente encontraron en el vestidor un extraño hueco detrás de un muro, y ahí fue que encontraron la caja con el cuerpo de Sibora. David y su novia fueron inquilinos por 7 años y durante todo ese tiempo habían compartido su hogar con el cadáver de Sibora. Sin saberlo, convivían día a día con una tragedia no resuelta. Apenas los separaba una pared. La investigación forense determinó que la causa de la muerte fue provocada por varias puñaladas, probablemente con el mismo cuchillo que se hallaba junto a ella en el cajón, pero nunca se pudo saber con certeza porque Marco volvió a sorprender a todos con sus palabras. Semanas después le envió una carta al juez indicando que la prensa mentía, que él no era el responsable de la muerte, que él solo había ocultado el cuerpo. Reveló que quienes la asesinaron en realidad habían sido los usureros de la mafia albanesa. No quiso dar nombres, pero se animó a declarar que unos 10 días antes de reportar la desaparición de su novia, los albaneses aparecieron de noche en el dúplex con el cuerpo sin vida de Sibora, envuelto en una bolsa negra, reclamando el dinero que aún les debían. Marco lloró y les dijo que solo tenía unos 9.000 euros que había ahorrado de sus negocios de sustancias. Resignados, los mafiosos le indicaron que con ese monto la deuda estaría saldada, pero antes de irse le pidieron una condición más. Debía desaparecer el cuerpo de Sibora y mantener silencio para siempre. Marco reconoció que por 2 días estuvo encerrado en ese dúplex con la sola compañía del cadáver de su novia y sin saber qué hacer. Cuando ya empezaba a descomponerse y el olor se volvió nauseabundo, decidió envolver a su novia en una bolsa de plástico negra y meterla en una caja de madera, donde vertió ácido, lo llenó de cal y le dejó aparte un ramo de flores y el cuchillo con el que la asesinaron. Por 9 años se vio obligado a mantener ese secreto terrible, según dijo él. O por lo menos esas fueron sus palabras, porque no todos quedaron convencidos. El abogado de Sibora comentó indignado en los medios que no creía en aquella historia. Dijo que Marco no ofreció ningún dato preciso sobre los mafiosos y que todo su relato sobre el préstamo y el robo era un invento inspirado en otros casos sucedidos en la Costa del Sol. Lo acusó de ser un psicópata de manual que se negaba a reconocer que la muerte de Sibora siempre había sido su culpa. Solo culpa de él. Algunos testigos nuevos avalaron esa acusación. Eran unos viejos colegas de Marco que salieron una noche de copas en un bar de Benalmádena. Luego de beber mucho y consumir otras sustancias, Marco les comentó que la estaba pasando mal porque en Italia pensaban que había matado a su expareja. Los colegas no sabían si se trataba de un chiste desagradable. Se miraron y decidieron preguntarle si era cierto. Llorando, Marco les reconoció que sí, que había comprado ácido y había ocultado el cuerpo con la ayuda de un primo italiano. Los colegas en aquel momento pensaban que estaba muy colocado con las sustancias y no quisieron darle importancia. Pero aquella última palabra despertaron las alarmas de los oficiales. Marco mencionó que había tenido un cómplice. Un caso que parecía a punto de cerrarse, de pronto se volvió a complicar con una cuestión impostergable. El muro que escondía a Sibora había sido tapado de una manera casi perfecta, con defectos imperceptibles para el ojo humano. Marco había fracasado con la albañilería y no tenía esas habilidades. Ese muro tuvo que haber sido hecho por un profesional. La policía revisó los documentos del caso y entonces resurgió el interés por uno de los interrogados, el albañil italiano. Poco después de que se descubriera el cuerpo de Sibora, este hombre declaró ante los oficiales que en la víspera de la desaparición recibió una llamada telefónica de Marco para pedirle que le ayudara a reparar una pared del ático. Al día siguiente se fue al dúplex y vio que Marco ya había comprado todo el material de la obra: ladrillos, arena y cemento. Le preguntó cómo estaba su novia y Marco, con voz antipática, le contestó que habían tenido una pelea y que ella se había marchado a Canarias por un tiempo.
El albañil le comentó a los agentes que aquel día no vio nada extraño en el muro que pretendía tapar. El hueco estaba vacío y limpio. Pero cuando regresó la tarde siguiente, observó que había una bolsa grande arrinconada a un costado. ¿Qué hay allí?, le preguntó desconfiado. Algo que no quiere saber, contestó Marco. El albañil declaró que en ese momento no se imaginó que fuera un humano lo que había dentro, sino más bien un arma grande o algún otro objeto ilegal. Bajo la mirada recelosa de Marco, continuó levantando aquel muro en silencio, luego recibió el pago y se marchó sin decir más. Dijo que solo en 2023, cuando la noticia de Zibora Gagani reapareció en todos los medios, por fin entendió lo que realmente había detrás de esos muros. Elisabetta Gagani no quedó para nada conforme con el testimonio. Declaró que el albañil también debería ser imputado y su abogado sospecha que él podría ser ese primo italiano que Marco mencionó aquella noche de borrachera, pero no podemos asegurarlo. En abril de este año se abrió el juicio oral contra Marco Gallo Romeo y aún falta por dictaminarse si fue él quien asesinó a Zibora, si existieron esos mafiosos, si el albañil sabía lo que había dentro de la bolsa, si hubieron más cómplices que encubrieron la verdad. ¿Los padres de Marco será que sabían que su hijo había ocultado a Zibora en la pared? ¿Por qué le dijeron a la familia Gagani que ella estaba en Portugal? Por el momento solo podemos estar seguros de que el cuerpo de Zibora Gagani reapareció y su familia pudo darle una despedida solemne dentro del santuario de Nuestra Señora de la Gracia de Nettuno. Mi corazón ha muerto junto a ella, declaró Elisabetta entre lágrimas luego del entierro. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.